Estamos muy contentos de estar hoy acá participando de este ciclo de charlas de Horticrece. Mi nombre es Natalia Camus, soy directora del Laboratorio Agrícola de Chile, perteneciente al Centro de Evaluación Rosario. Y para nosotros, que hemos estado trabajando en los últimos años en el desarrollo de estrategias de manejo sustentables en las hortalizas, el uso eficiente de plaguicidas es un tema muy importante y que para ello siempre hemos estado evaluando las nuevas alternativas o herramientas que existen en el mercado con la finalidad de poder entregárselas a los productores de hortalizas y que las comiencen a utilizar de una manera lo más sustentable posible. Es por esto este uso eficiente de plaguicida nos enfocamos principalmente en 4 puntos críticos, que son las diferencias que tenemos en las consideraciones de eficacia y eficiencia, en los factores críticos que interfieren en el uso razonable de los programas de agroquímicos que tienen a nivel de campo en las hortalizas, en las regulaciones también existentes que están presentes a nivel nacional y que muchas veces como productores no tenemos las herramientas o no están las herramientas como para utilizar cierto tipo de moléculas, y los desafíos también futuros con respecto al manejo integrado de las plagas. Primero que todo, tenemos que tener bien en claro cuál es la diferencia entre la eficacia y la eficiencia. A pesar de que en la actualidad existen suficientes prácticas o técnicas para evitar los daños de las plagas y las enfermedades en los cultivos, aún el uso de este tipo de plaguicidas suele recaer netamente en la utilización de agroquímicos, que es la práctica más común y en la mayoría de los casos está realizada deficientemente. Es por eso que el concepto de eficacia, que es la capacidad de controlar eficazmente alguna plaga, la reducción de estas poblaciones, está ligada a la eficiencia también en el uso de agroquímicos, que es la capacidad de lograr estos resultados deseados utilizando los recursos disponibles de una manera más óptima y económicamente posible. Es por eso que acá ustedes pueden ver que la eficiencia implica minimizar el uso de los recursos como pesticidas, manos de obra, tiempo, dinero, sin comprometer la eficacia. Con respecto a los puntos críticos para poder lograr un adecuado control de plagas y enfermedades en la agricultura, se deben respetar al menos 5 factores al momento de su aplicación. En no considerar alguno de estos puntos críticos ocasionará principalmente, irá en desmedro en realidad del control, generando un mayor riesgo de pérdida de sensibilidad, de intoxicación, e una inminente también contaminación al medio ambiente y a la inocuidad de los productos que estamos produciendo. Es por esto que las condiciones del cultivo, los productos fitosanitarios elegidos, las dosificaciones, las aplicaciones, las condiciones fitosanitarias de los cultivos, la correcta utilización de maquinaria y mantenimiento de esta, las condiciones climáticas y la capacitación también del mismo operador que está realizando las aplicaciones es tan importante que en su conjunto generarán qué tan eficiente o deficiente y sustentable es el manejo también a largo plazo de los plaguicidas. A nivel nacional tenemos diferentes tipos de regulaciones y hay una específica que tiene que ver con el uso de plaguicidas en Chile, que está regulado por la ley 18.755 sobre la protección de la agricultura y la flora y fauna silvestre. Esta ley establece los requisitos y los procedimientos para el registro, la importación, la exportación, el almacenamiento y el transporte de cada uno de los agroquímicos y su uso a nivel de país. También estamos conscientes que hay muchos de los plaguicidas que utilizamos comúnmente en campo que no tienen un registro o tienen un registro para un tipo de clasificación, como es el caso generalmente de los fertilizantes bioestimulantes, y no tienen un registro a nivel de fitosanitario y que los productores sí lo utilizan. Es por eso que las regulaciones muchas veces
tienen ciertos requisitos y procedimientos para este registro que son un poco más lentos y que estos productos, al ingresar de manera nueva al mercado, no las cuentan todavía. Como desafío, como cuarto punto que tenemos con respecto a los desafíos, es el uso eficiente de estos plaguicidas, la incorporación de nuevas moléculas cero residuos en los programas de manejo de los productores, la disminución también de las moléculas utilizadas que vaya en beneficio netamente del producto que se está produciendo a nivel de campo, que vaya con una menor carga de moléculas, que tenga un aspecto deseable también para el consumidor y que sea inocuo, ya que las hortalizas, a diferencia de otros cultivos, son productos que se cosechan, se comercializan de manera muy rápida y que están en la mesa de todos nosotros. ¿Y cómo podemos hacer esto? A través del manejo integrado de plagas. Cómo podemos reducir los residuos, mejorar la calidad, ser sustentables, resilientes también en las producciones a través de este control de manejo integrado de plagas. Algunos al hablar de manejo integrado de plagas se asustan un poco porque dicen, no, es que eso es prácticamente orgánico y no tiene que ver solo con eso. El manejo integrado de plagas tiene relación a estrategias integradas que convergen tanto de la utilización de prácticas agrícolas, manejos también, controles también con aplicaciones, utilizaciones de plantas, variedades que son resistentes y que no vayan en desmedro ni del medio ambiente, ni tampoco del productor ni del consumidor. Por lo tanto, hay que tener un equilibrio al mirar el problema de una forma integral, de ver el entorno, con este control integrado en campo, donde la última opción, como la vemos acá resaltada en la diapositiva, es el control químico. Mantener el manejo de plagas y enfermedades bajo el umbral de daño económico. Estamos acostumbrados que generalmente queremos estar cero, cero plagas, cero enfermedades, y eso al final es algo utópico. Lo importante es tener un equilibrio en las poblaciones que no interfieran y que no provoquen un umbral de daño económico que al final nos vaya a afectar en los rendimientos y también en la comercialización del producto. Cuando muchas veces sobreexplotamos el control químico en base a ciertas poblaciones, tenemos un efecto de desequilibrio de las poblaciones. ¿Qué provoca esto? Que uno generalmente dice, no, es que, no sé, este patógeno de Stenphilum, por ejemplo, es un patógeno secundario, sin embargo, tuvo incidencias aberrantes en la temporada pasada. Stenphilum, si siempre está presente y apareció de vez en cuando, significa que encontró el nicho o el lugar en donde se podía desarrollar, porque lo más probable es que hayan aplicado tanto cierto tipo de fungicida que haya eliminado el resto de poblaciones y haya permitido que este tipo de patógeno se pudiera desarrollar libremente. Y en base a esto es que el manejo integrado de plagas se define como un conjunto de métodos de control y preventivos, complementarios también para el control de una plaga, y de los cuales es tan importante enfocarnos, por ejemplo, en la correcta identificación de la plaga, certera, en el monitoreo en campo, de estar consciente si realmente está o no presente la plaga para no tener que estar realizando aplicaciones en base a calendario, determinar los umbrales de daño económico también y el control cultural, biológico y químico. En la identificación de la plaga, la correcta identificación de la plaga está dada en base a la función de sus características biológicas, a través de sus ciclos también y a través de sus estructuras de resistencia. La época en que aparecen con mayor frecuencia, los periodos que aparecen también están ligados a las condiciones climáticas y el nivel de daño potencial que esto puede ocasionar. Por lo tanto, hay que estar consciente también de los métodos de control que pueden ser llevados a cabo al conocer, por ejemplo, el ciclo del patógeno o de la plaga en la cual se va a realizar un control. El monitoreo en condiciones favorables de temperatura y humedad podemos determinar la probabilidad en que la plaga se presente y se desarrolle de una manera en el cultivo. Y para esto, el monitoreo nos permite llevar estos registros de historial
tanto de temperatura, de humedad, y determinar también las incidencias de ciertas plagas. Muchas veces en campo es bastante difícil identificar el tipo de enfermedades que están atacando, por eso se compatibilizan bastante con análisis de laboratorio que son más certeros, porque hay muchas enfermedades, no sé, hay algunas, por ejemplo, de origen virales, fitoplasma, o algunas de bacterias u hongos que tienen sintomatología semejante en campo, o sea, todas tienen a lo mejor amarillez en las hojas, algunas tienen deformación de bulbo, retraso en el crecimiento, generación cuando hay incipiente de micelio blanco. Sin embargo, la forma ideal de poder tener una certeza de qué patógeno se está presentando es a través de análisis de laboratorio. Y muchos de estos patógenos también son transmitidos por otros elementos bióticos como son de repente los insectos, por lo tanto mantener trampas indicadoras nos va a determinar también la presencia de ciertos trips o otros insectos que puedan ser también vectores de virus y fitoplasmas. El umbral de daño económico nos va a indicar si realmente vale la pena o no realizar alguna medida de mitigación. Cuando tenemos incidencias bajas, lo más probable y las condiciones no son las favorables, lo más probable es que no se debería realizar una aplicación. Más que realizarla por calendario o por si acaso, lo ideal es ver si realmente ese nivel de incidencia de la plaga o de la enfermedad me va a generar un problema o si son bajos lo podemos mantener a lo mejor no con algún agroquímico frontal, sino con algún fungicida de cero residuos que nos va a permitir mantenerlo bajo el umbral de daño económico. Es muy importante también evaluar el control a través de métodos culturales, biológicos o químicos, y químicos, como lo vimos en la pirámide anterior, debe ser la última alternativa. Actualmente existen muchas herramientas de origen cero residuos que tienen igual o mejor eficacia que una química y que los productores de repente se asustan un poquito porque los químicos, si bien vemos el efecto rápidamente, los biológicos hay que dejarlo actuar un poquito más, a lo mejor al tercer día no estamos viendo el efecto, pero sí al séptimo día. Y se adelantan y el productor dice, yo al cuarto día no veo nada, realizo una aplicación y eso significa que esa aplicación biológica, de repente con este químico, al final estamos matando el microorganismo benéfico que está siendo utilizado y al final perdemos la aplicación. Y en caso de llegar a esta aplicación como última alternativa, es muy importante considerar la rotación de los activos, las dosis utilizadas que sean de acuerdo a la etiqueta, las estrategias también según la plaga o la enfermedad, por eso la identificación certera, preferir productos también con un menor impacto ambiental y las técnicas de aplicación, los equipos utilizados, las boquillas, el mojamiento y todos aquellos adicionales que muchas veces los productores utilizan, como son los acidificantes, surfactantes, etcétera, estén de acuerdo a los reglamentos, a los lineamientos de la reglamentación. Bueno, pero llegamos a la pregunta, ¿qué provocamos con un uso indebido de los agroquímicos? Principalmente las pérdidas de sensibilidad de las plagas a ciertos ingredientes activos, la resistencia que muchas veces utilizamos. ¿Y qué es la resistencia? Bueno, la resistencia es la capacidad inherente y heredable de sobrevivir y reproducirse de ciertos patógenos, plagas también, a la exposición de agroquímicos. Es una respuesta que al final se va desarrollando en el tiempo y va aumentando. Pero ¿cómo dirán ustedes? Bueno, acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, cuando hacemos una aplicación de fungicida, este es el caso de una cebolla, en donde tenemos poblaciones sensibles y poblaciones resistentes, que están marcadas en negro. Cuando se hace esta aplicación de fungicida, las poblaciones sensibles son eliminadas o disminuyen casi en su totalidad.
Sin embargo, las poblaciones resistentes van quedando ahí y se van multiplicando y van aumentando y perdurando en el tiempo. Por lo tanto, cuando ya volvamos a hacer otra de estas mismas aplicaciones, si antes teníamos una incidencia, una eficacia, no sé, de un 80%, con este nivel de con este aumento de las poblaciones resistentes, ya la eficacia no va a ser del 80%, sino va a ser de un 50% y así sucesivamente, hasta que veamos que cuando aplicamos un fungicida, este no tiene ningún efecto en la plaga. Hemos visto a nivel de campo que independiente de qué cultivo se esté realizando, hemos visto resistencias que están apareciendo en cultivos donde ciertos ingredientes activos no se han utilizado. Sin embargo, en los cultivos anteriores sí se había utilizado en los lugares donde se están utilizando. Por lo tanto, eh, estas poblaciones nos están indicando que se están quedando en los lugares y la rotación de los cultivos muchas veces ha significado que esos cultivos que están utilizando para rotar adquieran estas poblaciones resistentes aunque no se hayan utilizado esas moléculas que han generado la resistencia en ese cultivo, ya partan de la base con una resistencia adquirida previamente. Por lo tanto, el uso reiterado del mismo fungicida o el modo de acción genera estas pérdidas de sensibilidad. eh, y acá lo bueno, o entran a jugar, a ayudar un poquito a los agroquímicos frontales, está la utilización de aquellos residuos biológicos que permiten bajar las poblaciones resistentes, aunque actúan muchos de ellos por competencia, por metabolismo, actúan en sitios de acción no específicos. Si bien no podemos evitar la evolución de la resistencia, sí podemos retrasarla. ¿Y cómo? A través de una buena estrategia de prevención de la resistencia, garantizando así rendimientos y calidades óptimas en los cultivos, manteniendo la eficacia y el número de fungicidas disponibles que tenemos aún en el mercado y ayudando en el uso sostenible y adecuado de los fungicidas. A través de la utilización de programas fitosanitarios integrados, debemos considerar, por ejemplo, la utilización del ingrediente activo de los fungicidas o del agroquímico que se va a utilizar, el nivel de riesgo de resistencia también, si este es un fungicida que tiene un nivel alto, medio, bajo de resistencia, el tipo de fungicida, la especificidad, el costo, etc. Para esto, existen tablas, como por ejemplo las tablas del FRAC para el caso de los fungicidas o del IRAC en el caso de los insecticidas, en donde están detallado el nivel de riesgo de resistencia el grupo al cual pertenecen de acuerdo a su modo de acción y en el que nos va a decir a través de las letras que se le han asignado cuándo debemos ir alternando este tipo de moléculas. Para esto, para un poco controlar de manera eficiente a nivel de campo, nos debemos apoyar, como lo hemos hablado hasta el momento, en diferentes prácticas. No solamente en un manejo fitosanitario a través de agroquímicos, sino también en prácticas como la rotación de los cultivos, la calibración adecuada de los equipos, el monitoreo, el conocimiento certero de la problemática que están afectando los cultivos, el conocimiento de los productos a utilizar también y las alternativas que existen cero residuos. Lo ideal es preferir fungicidas que tengan una menor carencia, que los programas fitosanitarios se incluyan con el menor número de moléculas posible y que no se estén realizando aplicaciones por calendario, sino por presencia real de la enfermedad o de la plaga. Para esto, para mantener esta efectividad de estos agroquímicos, debemos trabajar en conjunto. Es tarea de todos mantener la eficacia. Juntos podemos mejorar también el ecosistema, disminuyendo el uso reiterado de moléculas, disminuyendo la cantidad de pesticidas que se utilizan en frutas y hortalizas a nivel
regional y nacional también. ¿Y cómo lo hacemos? Con este manejo integrado de plagas consciente y racional también. Avanzar, como dice acá, hacia un futuro es tarea de todos. Tenemos que tener un futuro que sea más sustentable, confiando en que la hortaliza se puede producir de una manera saludable e inocua. Todos conocemos el caso de que cada vez que se hace un análisis, por ejemplo, de multiresiduos, en este caso, como vemos acá, las lechugas son una de las hortalizas que mayor cantidad de moléculas se encuentran. Como consumidores también necesitamos tener productos más inocuos, más saludables, y necesitamos confiar también en lo que se está produciendo a nivel local. Por esto que los invitamos a abrir, a evaluar también nuevas tecnologías sustentables que puedan ser incluidas en los programas, a realizar también controles mirando a disminuir, si bien el daño económico que puede producir una plaga, pero también disminuir el uso de moléculas en los alimentos que estamos consumiendo día a día. Muchas gracias por su atención y esperamos que si tienen alguna duda me puedan escribir o hacer sus preguntas de forma interna. Estaremos gustosos de contestar.